A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición del día de hoy, 21 de diciembre del 2021, Día del Espíritu Navideño. Recuerden que este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Usted, padre de familia, está buscando un preescolar, el cual le garantice la entrada y el mejor desarrollo de su niño a las principales unidades educativas de Quito y del país. Preescolar El Parque es la solución. Abiertos todo el año. Comuníquese al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Sucedió en la Europa medieval. De repente, la peste, como una nube de muerte, se empezó a extender de pueblo en pueblo. Y dado que para detener el flagelo no servían ni la brujería ni las oraciones, un grupo de jóvenes decidió escapar a la campiña. Eran 7 mujeres y 3 hombres, y para escapar del aburrimiento que les iba a significar el exilio indefinido, alejados de la civilización, propusieron que cada noche, cada uno de los integrantes contara un cuento. En medio de la soledad, sin censura, estos personajes dieron rienda suelta a sus recuerdos y a su imaginación, y de esta forma contaron 100 historias que hoy son una joya de la literatura crítica y picaresca de finales de la Edad Media, y de la literatura de todos los tiempos. El autor de esta obra se llamó Giovanni Boccaccio, que aunque había nacido en Francia, se había educado en Italia, la patria de su padre. Boccaccio es un escritor profundamente revolucionario, porque escribe en contravía de lo esperado en plena Edad Media, cuando se esperaba que los escritores moralizaran a sus lectores con las más severas enseñanzas religiosas. Boccaccio es el fundador del cuento realista en la literatura moderna y se burla con mucha ironía, con mucho humor, de nuestro mundo siempre pintoresco y a ratos hipócrita. Giovanni Boccaccio, poeta y humanista italiano, hombre que a golpes de risa destruyó los pedestales de la hipocresía y la falsa moral, estaba desapareciendo un día como hoy, 21 de diciembre de 1375. Y gracias a su obra, sabemos que contra los poderosos, la risa puede ser un arma demoledora. Las principales noticias del día. Titulares. Guillermo Lasso desea éxitos de gestión a Boric como presidente de Chile. Manifestaciones sociales son anunciadas para inicios del 2022. Rumichaca reactiva el paso de peatones y vehículos. Los mensajes extorsivos aumentan, se advierte a la ciudadanía. Una persona con variante Omicron contagia a entre 14 y 16 personas. En novedades legales, vacancia judicial del 23 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022. El plop de la noticia, abracadabra su segmento mágico. En el segmento de opinión, la erosión del río Coca y la afectación petrolera. Mantener las medidas de seguridad. En política internacional, prohibido reír. Los editoriales serán de Monseñor Julio Parrilla, relatos y parábolas. Martín Pallares, la caja fuerte de Moreno hallada en la puerta de Fausto Jarrín. José Hernández, ¿qué va a pasar en 2022? León Roldós, los socavones. Noticias del día. Guillermo Lasso desea éxitos en gestión a Boric como presidente de Chile. Este domingo 19 de diciembre de 2021, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, extendió un saludo fraterno a Chile tras la elección de Gabriel Boric en la primera magistratura de ese país. Por redes sociales publicó: un saludo fraterno al pueblo chileno que hoy eligió a su nuevo presidente, @Gabriel Boric. Éxitos en su gestión por el bienestar de su gente. Su pronunciamiento se dio después de que los primeros resultados confirieron a Boric, auspiciado por la izquierda chilena, un triunfo superior a los 10 puntos sobre el derechista José Antonio Kast, quien reconoció además el resultado. Por otro lado, también agregó: mis felicitaciones a @José Antonio Kast por su participación en las elecciones de Chile y su gesto democrático. Siempre va primero el bienestar de los pueblos.
Manifestaciones sociales son anunciadas para el inicio del 2022. Las organizaciones sociales decidieron postergar cualquier movilización de descontento hasta enero de 2022 y la Asamblea Nacional está de vacancia hasta terminar el año. El diálogo del gobierno aún no ha dado frutos con varios sectores, la CONAIE, la FEINE, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, y este último afirma que nunca ha sido convocado a la mesa. El Consejo Ampliado de la CONAIE prepara medidas de hecho para enero. El objetivo es insistir en los 6 puntos acordados con la FEINE, el Frente Popular y la FENOCIN y que el gobierno ofreció analizar. De todas ellas, solo la FENOCIN echó marcha atrás en la decisión de no dialogar más con el gobierno hasta que el Ejecutivo les dé una respuesta sobre los precios de los combustibles y los subsidios. La respuesta debía llegar hasta el 1 de diciembre, según lo acordado por el Ejecutivo en la última reunión del 10 de noviembre. Desde entonces, según las organizaciones sociales, ningún funcionario del gobierno ha sabido qué sucedió con el compromiso. Los que sí pusieron fecha son los trabajadores y el Frente Popular. Las centrales sindicales están autoconvocadas para el 19 de enero de 2022. En este imprevisible escenario se suma la volatilidad del legislativo. El oficialismo no tiene respaldo en la Asamblea Nacional y las distintas bancadas siguen desgranándose, haciendo cada vez más complicada la consecución de votos para cualquier bando. Y es ahí donde el próximo año el gobierno del presidente Lasso deberá tramitar sus proyectos de ley de empleo e inversiones. Rumichaca reactiva el paso de peatones y vehículos. Durante la semana de este sábado 18 de diciembre de 2021, el viaducto internacional fue reabierto tras 20 meses de cierre. La apertura de la frontera, que incluye 3 pasos terrestres, fue anunciada por los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, e Iván Duque de Colombia, tras una reunión del gabinete binacional en la ciudad de Cartagena de Indias. Las 3 ventanillas de la Oficina de Migración de Ecuador lucieron con pocos viajeros. Personal sanitario, de migración y policía de los 2 países controlaban en cada lado del puente que los transeúntes porten los documentos de identidad y el carnet con las 2 dosis de vacunación contra el COVID-19. La inspección era más exhaustiva a peatones y pasajeros de vehículos de transporte público. Una decena de vendedores del SOAT ofrecía este seguro obligatorio a conductores ecuatorianos que viajaban más allá de Ipiales. Su costo depende del cilindraje del automotor. El más módico vale $14.50. La apertura de este paso internacional causó sorpresas en las 2 urbes fronterizas. Las autoridades habían anunciado que sería progresiva y empezó con el transporte internacional de mercancías. Sin embargo, dejaron de lado las otras 2 fases para peatones y vehículos particulares que se proyectaban aplicarse en los próximos 2 meses. Los mensajes extorsivos aumentan, se advierte a la ciudadanía. A inicios del año 2021, las llamadas extorsivas de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se daban principalmente a médicos y odontólogos de Quito, pero ahora estas llamadas se han incrementado de forma preocupante a nivel nacional. La Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía UNACE reveló días atrás que en las últimas semanas se han reportado al ECU 911 de San Borondón entre 3 y 5 llamadas amenazantes por día. Los sospechosos siempre realizan llamadas en WhatsApp y pueden ser desde una línea nacional o colombiana que comienza con el prefijo +57. Lo hacen así porque es muy probable que operen desde otro país. Nunca usan videollamadas o hacen llamadas convencionales, detallan los investigadores. La llamada suele empezar con un saludo, identificándose con un nombre falso y contando que pertenece a un grupo disidente de algún grupo paramilitar. Después mencionan que tienen vigilada a la persona y piden dinero para no atentar contra su vida. Además, últimamente también llaman y se identifican como supuestos miembros de la unidad de trabajadores de la penitenciaría y que son contratados por un conocido para matar personas y ofrecen protección a la víctima a cambio de dinero. Muchas víctimas se asustan y pagan, o empiezan a negociar y hacen una transferencia bancaria, pero si pagas una vez, se vuelve a pedir más dinero, así lo explica un agente de la UNACE. La policía recomienda no contestar llamadas de WhatsApp de números desconocidos, peor si son números internacionales. En caso de recibir la amenaza, bloquee el número y no conteste.
También se han reportado casos de envíos de mensajes por WhatsApp y también por Facebook en los que los extorsionadores piden ayuda a los contactados de la víctima, indicando que necesitan que les ayuden con una transferencia o que por una situación de emergencia requieren dinero. Los agentes revelan que estos extorsionadores pueden estar en cualquier parte del mundo, que solo necesitan acceso a Internet y que las transferencias que piden no son hacia sus cuentas personales, sino que usan cuentas corporativas de emprendedores para sacar mercadería por el valor que pague la víctima. Por ejemplo, supuestamente compran un celular y hacen que la víctima de extorsión lo pague. Así se vuelve más complicado rastrear al extorsionador. Una persona con variante Omicron contagia a entre 14 y 16 personas. La vacunación marcó un antes y un después respecto a la mortalidad por COVID-19. Desde febrero de 2020 hasta el 15 de diciembre último, se registran 33.586 fallecimientos por esta enfermedad en Ecuador, entre muertes confirmadas y muertes probables. El 71% de estas muertes ocurrió durante el 2020. A finales de enero de este año comenzó de forma oficial el proceso de vacunación en el país, que se aceleró tras el cambio de régimen con la llegada al poder del actual presidente de la República, Guillermo Lasso, en mayo pasado. Hasta el 31 de julio último, cuando se anunció el cumplimiento de la promesa de campaña de inocular con la primera dosis a más de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días del gobierno de Lasso, el número de muertos por COVID-19 alcanzaba 31.631, es decir, el 94% del total de fallecimientos que hay hasta ahora. Si bien hay un repunte de casos que aún no es tan pronunciado, según especialistas consultados, el uso de las camas disponibles para atender a los pacientes infectados también se redujo. El infectólogo Washington Alemán afirma que según las cifras del Ministerio de Salud Pública hay un aumento sostenido y leve del número de casos, pero todavía no hay un colapso en el sistema sanitario. Esto como consecuencia del feriado de noviembre pasado, el más largo desde que se declaró la pandemia en Ecuador. Sin embargo, la relajación de las medidas de bioseguridad hace que el virus circule en mayor proporción, dice la epidemióloga Andrea Gómez. La Omicron se transmite con mucha más rapidez que la variante Delta. Se piensa que es entre 2 y 3 veces más, lo que equivale a 10 o 15 personas. Lo que queda por conocer es si realmente causa una enfermedad igual, menos leve o más grave que la que provoca la variante Delta, y tampoco se conoce la efectividad final de las vacunas, si tienen un efecto, pero no se sabe cuánto efecto. La protección de las vacunas en general ante la variante Delta se reduce en un promedio de casi el 50% del total de la efectividad que tenían. La de Pfizer protege al 46%, la de AstraZeneca a cerca del 39% de los vacunados. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. Vacancia judicial del 23 de diciembre del 2021 al 6 de enero de 2022. Desde el 23 de diciembre del 2021 hasta el 6 de enero del 2022 habrá vacancia en la función judicial, de manera que las dependencias judiciales en materia civil, laboral, inquilinato, contencioso tributario y contencioso administrativo suspenderán sus actividades. No se sujetarán a este receso quienes laboran en los juzgados, tribunales y salas de garantías penales generales y especializadas y los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Las acciones de garantías jurisdiccionales que se presenten durante los recesos judiciales serán conocidas previo sorteo por las y los jueces que continúen laborando. Adicionalmente, el receso judicial suspende los plazos y términos dentro de los procesos en trámite con el fin de no vulnerar garantía alguna. Este fue el segmento legal a nombre del estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Martes 21 de diciembre del 2021. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. En días pasados hemos visto con sorpresa cómo el Club de Abogados del Carmen saca
saca un comunicado solidarizándose con el señor Izquierdo, Juan Izquierdo, el fiscal aquel que tiene presuntas responsabilidades en el asesinato de la señorita Naomi Arsentales. Y claro, las redes sociales y los medios de comunicación se han hecho eco de ese aporte de solidaridad del Club de Abogados de El Carmen. Señores, sí, en efecto, la presunción de inocencia es un derecho, sí, cierto es. Reconocido en la Constitución, también es cierto. Pero que de ahí a que ustedes firmen un comunicado solidarizándose por el hinchamiento mediático en contra de tan ínclito representante del Club de Abogados del Carmen, es otra cosa, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo con Naomi Arsentales, o lo que sucedió con Naomi Arsentales y lo que está sucediendo con su familia, no puede volver a pasar en el Ecuador. No podemos seguir discutiendo sobre la seguridad de las mujeres y la vida de las mujeres cuando muere una de ellas. La seguridad y la vida de las mujeres debe ser una constante. Y ustedes, que dicen ser abogados agremiados en un club, deben garantizar y buscar el ejercicio de la justicia. Lo contrario, plop. Lo contrario, abuso. Lo contrario, totalmente fuera de lo que nosotros como abogados debemos proteger. A veces, lo que está en la norma no necesariamente es justo, pero lo justo siempre estará de la mano con la verdad. Ojalá que en los próximos días el señor fiscal Izquierdo aparezca a rendir versión y sepa justificar si es que en efecto él tuvo o no tuvo participación en el crimen de Naomi Arsentales. Por lo pronto, en las redes sociales, #justicia para Naomi, y mantengámonos vigilantes y ojo al Cristo de que no se hagan los locos frente a la muerte de una ecuatoriana más. Esto ha sido el blog de las noticias. Nos vemos mañana. Chao. Abracadabra. Un espacio mágico para que usted se aleje de la realidad. El mago Sebas desaparecerá en este segmento la mentira, la corrupción, los problemas diarios, las necesidades y los malos pensamientos. Hola mis queridos amigos y amigas, soy yo nuevamente el mago Sebas, llegando a tu hogar con un poco de magia. Ahora que tenemos un incremento salarial, se me vino a la mente jugar un poco con monedas. Fíjense, tengo 4 monedas en mis manos. Este mago me dijo por supuesto que eran mágicas. Ojalá podamos hacer lo mismo con este nuevo incremento salarial. Compramos algo, sí, eso quiere decir que me gasto esta moneda, me la guardo en el bolsillo, ya no la tengo, y específicamente en mi mano tendrían que estar 3 monedas. Pero recuerden que esto es magia. Tengo 1, 2, 3 y 4 monedas. Es una locura, pero así funcionan las monedas en mis manos. Imagínense cómo funcionará con este nuevo incremento salarial, en el que claro, yo puedo comprar algo, me lo gasto, y tendría que tener en mi mano exactamente 3 monedas. Pero recuerden que esto es magia. 1, 2, 3 y 4. Es bonito tener algo más en las manos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Es una locura cómo se reproduce el dinero. Es una locura. Ojalá todos ustedes puedan hacer exactamente lo mismo en casa. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo me gasto 1. Recuerden, deberían quedar 4 en mis manos. Pero no, esto es magia. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo más bonito de la vida es jugar. No se olviden de jugar en casa. Yo soy el mago Sebas. Nos vemos mañana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales amigas y amigos. El tema es la erosión del río Coca y el impacto en la economía petrolera. Este es un tema muy grave, porque nada más y nada menos que está en juego la economía nacional. Y el Ecuador ha sido afectado fuertemente por la pandemia, y la pandemia todavía no ha sido superada. Todavía la economía y los agentes de la economía nacional no es que están activados al 100%. Y si en este contexto no se arregla de manera definitiva la infraestructura petrolera y la carretera que una la sierra con la Amazonía, estamos hablando de Pichincha, de Imbabura y de las provincias de la Sierra Centro, con la ruta de Papayacta, Baeza, El Salado, Lumbaqui, el Aguagrio y también Alcoca, si esto no tiene una obra definitiva, simplemente estas economías van a ser afectadas. Por eso es que decimos al gobierno nacional
que busque una alternativa definitiva. Y hay esa alternativa definitiva. La ha dicho el ingeniero Alfredo Carrasco, la ha dicho el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha. El ingeniero Carrasco es un ingeniero geólogo de amplia experiencia y de amplio conocimiento y de estudios que se han hecho allí. Allí se han hecho estudios geodinámicos, de estudios de erosión de suelo, de deforestación, de pluviosidad, de manejo ambiental, del cambio climático. Hay esos estudios que han hecho los ingenieros que acabo de mencionar. Entonces debería el gobierno acudir a ellos, porque ellos son gente de experiencia, de 60, 65 años, de mucha experiencia y de mucho conocimiento. De manera que por ahí está la solución para este país. El gobierno tiene que hacer estas obras provisionales en donde está dándose la erosión a una cierta distancia, ya es una parte técnica, pero eso tiene que ser provisional, porque la línea definitiva, la vía definitiva, la opción definitiva es por el lado de lo que llaman el puente de los monos, ¿no? Y del bosque protector La Cascada y la confluencia del río Quijos con el río Coca. Entonces, allí tiene que darse los tendidos tanto del oleoducto transecuatoriano, del OCP y de los poliductos, y también construir la vía. Es decir, si vamos de Quito hacia la Amazonía, lo que debió ser desde un principio la construcción de estas obras por el flanco derecho del río Coca. Eso han dicho gente especializada y que siempre han observado que nunca se debió hacer por la izquierda, por el flanco izquierdo del río Coca, yendo desde Papayacta, Baeza, hacia la región amazónica. Pero alguien tomó esa decisión y eso es grave. Y claro, porque vamos por el Reventador y toda esa zona ha sido una zona de erupción volcánica, es un suelo arcilloso, es un suelo poroso, y entonces no existe consistencia de esas estructuras geológicas en esa zona. Entonces el tema es la otra vía, esa alternativa que le acabamos de mencionar. Dice, los técnicos dicen año y medio, más o menos año y medio, y un costo que no debería superar los 150 o a lo mejor 160, así en términos generales. Yo lo menciono, porque ya en un estudio de bases técnicas ya dirán de forma definitiva cuál es el costo de la obra. Queridas amigas, queridos amigos, esa es la alternativa que debe ser una solución definitiva. También debe intervenir la Contraloría General del Estado, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. También deberían ser las instituciones que deberían controlar el manejo de estas obras y de estos recursos, pero ellas también tienen responsabilidad porque la economía del país no puede paralizarse. Lamentablemente el Ecuador se salió de la OPEP, porque cuando estaba en la OPEP, ya nos ocurrió que en 1987, cuando hubo el terremoto en esa zona, el Ecuador acudió a la OPEP y le prestó el petróleo, hasta que cuando se habilite de manera definitiva el oleoducto transecuatoriano, una vez que se reparó por la afectación que hubo del terremoto de 1987, ¿quién le auxilió? ¿Quién le entregó petróleo? Fue la OPEP. Y además, la OPEP, cuando estando nosotros en la OPEP, teníamos acceso al crédito, a becas, a intercambio tecnológico. Lamentablemente, en el gobierno de Moreno, por segunda vez, al Ecuador lo sacaron de la OPEP, y ese es un error gravísimo en la que incurrieron los gobiernos, porque fueron gobiernos cortoplacistas, de poca visión y de poco talento. Por eso que al país le pasan cosas como estas. Pero si fuéramos un país de gran visión, el Ecuador estuviera en la OPEP. Además, el Ecuador no pesa nada en la OPEP, es un país marginal en la producción petrolera. Pero en cambio, para el Ecuador sí es importante estar en la OPEP, por este tipo de cosas: el crédito, las becas, la capacitación y el auxilio como en este tipo de accidentes que hemos sufrido. Queridas amigas, queridos amigos, que nos quede una lección, pero vamos a seguir en la temática en los próximos noticieros. Muchas gracias, muy amable. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar una semana más aquí en el Noticiero de Telesucesos. Es una semana muy especial, una semana en donde vivimos la Navidad, vivimos la Pascua, todos recordamos el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad, y la celebramos con festejos, con reuniones, y lo único que queremos decirles a través de este espacio es: por favor, continuemos nuestros cuidados. Distanciamiento, mascarilla, lavado de manos permanentes, evitar contagiar y contagiarnos. Es la única forma en que vamos a lograr que la sociedad prospere, la sociedad avance. Con más del 80% de la población vacunada con primera dosis, Ecuador es líder en Latinoamérica, pero debemos mantener ese liderazgo sin nuevos contagios. Exigir al restante porcentaje de la población, más o menos del 15%, que se vacune, que tenga la primera, la segunda
y a los 6 meses exactamente ir a buscar el refuerzo. Así es que es obligación de todos estar vacunados, es obligación de todos vivir unas navidades y unas fiestas con cuidado, con cautela, para evitar nuevos contagios. La salud es uno de los bienes más preciados que tenemos como una humanidad. Trabajemos para que estas navidades las vivamos en paz, en alegría, con la familia, con cuidado y con salud, y que el nuevo año podamos estar más libres de las mascarillas, más libres de los cuidados, pero con una sociedad fortalecida y saludable. Así es que les deseo a todos ustedes unas lindas fiestas de Navidad. Nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Carney. Se me vino a la memoria la famosa novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que fue llevada incluso al cine con el incombustible Sean Connery en el papel de Guillermo de Canterville, una suerte de Sherlock Holmes medieval en hábito franciscano, tratando de descifrar unos crímenes en una abadía, al tiempo que transitaba el campo minado de la discusión y argumentación teológica que fácilmente le podía conducir a la hoguera. El recuerdo vino por una de las diferencias que mantuviera Guillermo con el bibliotecario Jorge de Burgos, que afirmaba que la risa era motivo para el pecado y que por eso Jesús no había reído nunca. Guillermo sostenía lo opuesto y sospechaba que los asesinatos que investigaba tenían que ver con un libro de la biblioteca en el que se mencionaba justamente a Jesús riendo. La asociación me surgió por una noticia que apareció al final de la pasada semana, por la cual nos enteramos de la última ridiculez del dictador norcoreano Kim Jong-un, ordenando 11 días de luto nacional por la muerte de su padre, el segundo de la dinastía Kim. Durante estos 11 días está terminantemente prohibido en todo el país reír o mostrar alegría de ninguna naturaleza, seguramente bajo alguna de las salvajes sanciones que por cualquier falta se aplica a los ciudadanos norcoreanos para mantenerlos convenientemente aterrorizados y sumisos. Circular DVDs con películas o series extranjeras es causal para aplicar la pena de muerte, y el mirarlas por 2 horas puede concluir en una sentencia a 3 años en los tristemente célebres campos eufemísticamente llamados de reeducación, donde languidecen varios cientos de miles de ciudadanos norcoreanos encerrados por unos delitos de una vaguedad tal que garantiza unos rangos de discrecionalidad absolutos. En palabras más sencillas, el Estado puede asesinarte o encerrarte por cualquier razón o por ninguna si no la encuentra, y el ciudadano carece del más elemental derecho a su defensa. Como es habitual en este tipo de regímenes, el reo será considerado culpable mientras no demuestre, a satisfacción de sus fiscales y verdugos, su inocencia. Con semejantes antecedentes sistémicos, a los que se agrega la omnipresencia de un líder que encarna lo peor de los emperadores romanos, Calígula sería un excelente ejemplo por su afición a matar a sus familiares, como Kim hiciera con su tío y luego con su hermano, en un entorno de absolutismo, de un culto a su personalidad que alcanza ribetes religiosos y que posiblemente por tal razón dispara la megalomanía que estos liderazgos desarrollan en quienes los ejercen y que se manifiesta en un sentido de omnipotencia, infalibilidad e impunidad. Decía que resulta por demás aterrador que el autócrata decrete algo que en cualquier parte parecería ridículo, como prohibir la risa y cualquier expresión de alegría por los 10 años de la muerte de su papacito. En esos mundos distópicos, el absurdo kafkiano del proceso, donde el acusado es condenado sin que nunca sepa cuál es su crimen, o el bombero que quema libros en Fahrenheit 451, todo es posible, hasta que los padres de algún niño que por ahí se ríe
sean encarcelados por los celosos guardianes del Estado policial que ha elevado el espionaje y la delación social a virtud ciudadana. Causa asombro e indignación el que en este luto nacional decretado por el dictador por la muerte de otro tirano, así haya sido su padre, no se dedique una sola línea a los muertos de hambre por la catástrofe alimentaria de fines del pasado siglo, donde 1.2 millones de personas perdieron sus vidas por la ineptitud e indolencia del régimen dedicado a gastar sus muy menguados recursos en armamentos y en sobornos a los militares que lo sostienen. La brillante solución que Kim plantea para la actual hambruna, que tiene visos de volverse similar a la anterior, es que, cito, durante los próximos 4 años la gente coma menos. Este luminoso consejo, proveniente del obeso y casi cilíndrico dictador, resulta un insulto y una ofensa a su pueblo y a su sufrimiento. La situación podría ser paliada abandonando el estúpido malgasto de los recursos en misiles, en armas nucleares, en submarinos y en cañones, pero pedir eso en Corea del Norte es un gravísimo crimen que se paga con la muerte, pues pone en duda la infalibilidad del sumo sacerdote de la doctrina Juche, la versión norcoreana del marxismo-leninismo elaborada por el fundador de la dinastía Kim, del país y de la secta gobernante, el inefable Kim Il-sung, abuelo del actual Calígula. La inquietante pregunta que ronda por toda la región gira en torno al destino que el arsenal nuclear y convencional norcoreano podría tener en las manos de un personaje como Kim, con evidentes manifestaciones de inestabilidad mental. En el mejor de los casos, pretenderá ejercer un chantaje nuclear a sus vecinos del sur, por la terrible e imperdonable ofensa de ser económicamente exitosos, capaces de alimentar adecuadamente a su población y, lo más grave de todo, funcionar dentro de un modelo democrático sin campos de concentración ni presos políticos. Obviamente se trata de un pésimo y subversivo ejemplo para la dictadura norcoreana. Tampoco Japón quedará salvo de una similar amenaza, agravada por las rencillas y vendetas históricas. No cabría descartar alguna exigencia de reparaciones de guerra con la amenaza del arsenal nuclear como respaldo. Tampoco es descabellado suponer que Kim busque réditos económicos de su programa armamentístico vendiendo tecnología y armamento nuclear a quien pueda pagarlo. En todo caso, el resultado de sus inversiones en una zona del mundo donde las tensiones y los enfrentamientos prometen ir en aumento en los próximos años, son garantía de que esos vecinos a los que hoy amenaza darán inicio a programas armamentísticos mucho más sustentables por el vigor de sus modelos económicos. Japón es la tercera y Corea del Sur la 10ª economía mundial. Corea del Norte, bajo la inspirada guía de la dinastía Kim y del marxismo coreano, ocupa el puesto 180 en el PIB per cápita. Si Corea del Sur destinase el 2% adicional de su PIB a armamento, eso significaría prácticamente el valor del PIB total de Norcorea. Cualquier carrera armamentística en la región sería, si esto cabe, una catástrofe económica y social de aún peores características que la actual para la dictadura. La historia demuestra que es en este punto cuando más peligroso e impredecible se vuelve un Estado gobernado por un desequilibrado. Enfrentado al fracaso, prefiere el salto al vacío, al después de mí el diluvio. Paradojas de la soberanía. Muchas gracias. Editorial.
Relatos y parábolas, Monseñor Julio Parrilla. El Comercio. Ahora que se cumplen 10 años del final de la violencia de ETA, el grupo terrorista vasco que llenó España de cadáveres y de dolor durante décadas, me doy cuenta del valor de los relatos, especialmente cuando miro a las jóvenes generaciones ignorantes de los hechos y de su significado. Cada uno escucha la historia dependiendo de quién se la cuente, de la memoria histórica narrada al amparo de la experiencia o de la ideología o del fanatismo. Recordando y revisando imágenes y cifras tan terribles, surgen las preguntas a borbotones. ¿De qué valió tanto dolor? ¿Será suficiente con decir lo siento? ¿Habrá arrepentimiento por parte de los verdugos y perdón por el de las víctimas y sus familias? ¿Será posible aprender algo que ayude a forjar un futuro de esperanza y en paz? Necesitamos narradores, gente que relate la historia en primera persona y nos ayude a descubrir el sentido profundo de los acontecimientos, de las historias que, a unos antes y a otros después, nos toca vivir en medio de la niebla y la oscuridad. Es decir, necesitamos relatos que nos ayuden a descubrir el sentido de las cosas y de lo vivido para poder construir algo más nuevo y luminoso. No me refiero solo a la vida política, sino, y sobre todo, a la vida personal, siempre necesitada de relatos verdaderos que cuestionen el sentido de la vida. Desde esta perspectiva he leído siempre las parábolas de Jesús, como relatos capaces de cuestionar el valor de la vida, del amor o del dolor. Cuando uno lee el Evangelio, se da cuenta de que las parábolas, narraciones sencillas para gente sencilla, son como el mapa de la isla del tesoro que cada uno tiene que buscar dentro de sí mismo, en su propio corazón o en su conciencia. Ahí está todo: los jornaleros, la viña, la semilla, la mostaza, los caminos, el hijo pródigo y el hermano rencoroso. Nos toca alzar la mirada y ver más allá de nuestros intereses inmediatos de familia, clase o negocio. En las cunetas y periferias sigue habiendo gente herida. Y en el propio corazón sigue habiendo arritmias y latidos de esperanza. Alguien tiene que decirnos qué nos está pasando por dentro, qué pasa a nuestro alrededor. Quizá lo que escudriñemos nos ayude a comprender la necesidad de no ahogarnos en nuestra propia sangre, en nuestra miseria o en nuestra indiferencia. Por eso, porque eran relatos verdaderos, las parábolas le removían el piso a la gente que escuchaba y los ubicaba ante su propia verdad. Mucha gente, jóvenes y no tanto, viven lejos de la verdad, lejos de sí mismos y de la realidad de un clic que nunca podrá narrar. Caer, aunque doloroso, no es tan importante. Las víctimas siempre acompañan a esta humana condición de maltratados por la vida o incluso por el hermano. Lo importante es alzar el vuelo, pedir perdón, restañar las heridas y hacer el firme propósito de no volver a matar ni con un arma ni con un beso. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. La caja fuerte de Moreno hallada en la puerta de Fausto Jarrín. Artículo de Martín Pallares publicado en 4 Pelagatos. Lenin Moreno sorprendió la otra mañana a sus amigos y contactos de WhatsApp con una historia rocambolesca. No se trata de una de esas historias metafóricas y de humor con las que nos tiene acostumbrados, sino una que se parece más a un thriller y en el que se mezcla un robo con intriga política y tensión narrativa propia de las historias policíacas. Moreno, actualmente radicado en Miami, relata en 2 textos que envió a sus amistades y que confirmó como suyos a 4 Pelagatos que un grupo de ladrones ingresó el 15 de diciembre a su departamento en el piso 12 de un edificio situado en el noroccidente de Quito. De ese lugar se llevaron una caja fuerte. Los ladrones, al ser sorprendidos por la policía, prevenida por una sociedad de vigilancia, la dejaron abandonada en la entrada de un departamento que está en el piso 3. Pero, oh casualidad, en ese piso vive Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa y actual asambleísta. En el primer texto que envió el expresidente cuenta a sus contactos que una caja fuerte pequeña
que hace muchos años tenía algo de dinero, hoy solo tiene los esferográficos que ustedes, entre otros amigos, me han regalado. Y les asegura que ha pedido a las autoridades a las que denunció lo ocurrido que la abran frente a testigos para que se vea que no contiene nada irregular. La historia que cuenta Moreno está llena de detalles sabrosos. Dice, por ejemplo, que los ladrones primero entran al departamento del vecino, rompen 3 puertas, saltan de una terraza a otra y para llevarse algo pesado. Extraño porque, como me decía un viejo policía, lo primero que hace un ladrón es ver cómo y por dónde va a escapar después del robo. La policía llegó al lugar en pleno robo y los ladrones iniciaron la fuga. Pero, en vez de escapar, van a buscar refugio en un 3er piso. No les dejan entrar ahí y dejan abandonada la caja en la puerta de ese departamento. La policía ya había llegado y el dueño del departamento es el único que no se entera. Por eso llama a la policía a denunciar que han dejado una caja fuerte en su puerta de departamento. Aquí puede reírse, dice Moreno a sus amigos en el texto que puso a circular la otra mañana. Y luego, con una ironía inocultable, anota: la pregunta es, ¿quién es el dueño de ese departamento? Pues Fausto Jarrín, abogado y fanático de Rafael Correa y acusador de María Paula Romo y mío en varios juicios. En la fuga, uno de los ladrones se metió en uno de los ductos del edificio y empezó a disparar. Finalmente, la policía logró capturarlo. Al oír los disparos, los condóminos del edificio bajaron asustados al sector comunal. Todos menos uno. ¿Ya adivinaron quién? Sí, el dueño del departamento, dice Moreno en su texto. El mensaje llegó con una frase como colofón: esta lectura es solo para malpensados. En realidad, es la invitación que su autor hace a sus amigos a sacar conclusiones sobre los motivos del robo. Según Moreno, Fausto Jarrín llegó hace más de un año al edificio donde él reside desde hace más de 20 años. 4 Pelagatos escribió a Fausto Jarrín para obtener su versión, sin éxito. Fuentes del Ministerio del Gobierno confirmaron a 4 Pelagatos la historia de Moreno y precisaron que el robo lo perpetraron 3 ladrones. Moreno envió a este medio una copia de la denuncia. Tengo conocimiento que el día de ayer, miércoles 15 de diciembre del 2021, en la noche habrían ingresado personas desconocidas a mi departamento, ubicado en el piso 12N del edificio Cumbres, en Alonso de Torres, forzando las seguridades. Dichas personas se habrían sustraído una caja fuerte, quienes intentaron huir y debido a la empresa de seguridad con nombre Larcom, se logró detener a uno de ellos. Debo señalar que resido en la ciudad de Miami desde mediados del presente año. Editorial de Martín Pallares, publicado en 4 Pelagatos. ¿Qué va a pasar en 2022? José Hernández, 4 Pelagatos. La racha de preguntas arrancó hace algunos meses, preguntas lícitas. ¿Qué va a pasar en 2022? ¿La vacunación resistirá el embate de nuevas cepas o el país tendrá que volver, como ya está ocurriendo en países europeos, a nuevas cuarentenas? Las señales de reactivación se traducirán en inversiones, creación de empleo, mayor productividad, crecimiento de exportaciones y descenso de los niveles de pobreza. ¿Crecerá la economía por encima del 3% como prevé el gobierno, lo cual sigue siendo insuficiente, dada la contracción de casi el 8% del Producto Interno Bruto en 2020? Se aprobarán la ley para aupar las inversiones y la ley laboral para facilitar y regular la contratación de esos casi 6 millones de personas que carecen de empleo formal. ¿Se centrará la Asamblea Nacional en las urgencias del país o seguirá extraviada en resoluciones y exhortos insulsos, espectáculos deprimentes y exculpaciones delictivas cuyo ejemplo recoge el caso del asambleísta Egner Recalde? ¿Qué hará políticamente el presidente Lasso, cuyo margen de maniobra se achicó seriamente? ¿Habrá cambios en su gabinete? ¿Qué harán el gobierno y el país frente a las amenazas de paralizaciones ininterrumpidas que, según Leonidas Issa, empiezan en enero? ¿Cómo encarará el gobierno el problema del narcotráfico, cuya gravedad queda señalada en las declaraciones de Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos? ¿Habrá un cambio de timón y se emprenderá seriamente la lucha contra la corrupción?
¿Qué hará el presidente tras la crítica unánime que recibió el anuncio de la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción compuesta esencialmente por las instituciones del Estado? La catarata de preguntas es inagotable. Y de nuevo, todos los actores, empresariales, sociales, académicos, mediáticos, los ciudadanos de a pie, que buscan respuestas, llegan al mismo punto: la incertidumbre. Ecuador sigue siendo fiel a esa tradición. El país no es consciente del costo social y sobre todo financiero que implica vivir y producir sin certezas, colgado del azar, sometido a lo imprevisible, rehén de eventos aleatorios en los cuales las oraciones para los creyentes o la buena suerte para los fieles del esoterismo tienen el mismo valor de la planificación racional para un alemán. Preguntar por lo que pasará en 2022 es, en Ecuador, lo más parecido a un ejercicio de prestidigitación. Y lo que es porque realmente el actor, incluido el gobierno, puede reivindicar una agenda y proclamar que tiene un plan y además plazos para ejecutarlo. Pero una sociedad no es, para pedir una ayuda a la física, un batiburrillo de sistemas aislados como parece estar establecido en nuestro país. Las sociedades que funcionan son aquellas donde hay fijación de metas comunes, intercambio consciente y además colaboración consensuada. De lo contrario, cada actor, incluido el gobierno, puede terminar, como es el caso, pedaleando en el vacío. Ahora está de moda dividir la realidad política entre libertarios y supuestos socialdemócratas. El correísmo dividía el país entre ellos y los neoliberales, Leonidas Issa entre capitalistas y partidarios del comunismo indoamericano. Otra división puede ser entre demócratas y partidarios velados o confesos de dictaduras y modelos autoritarios. El hecho cierto es que no hay 280 divisiones como lo indican las cifras de partidos y movimientos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Lo que aquello prueba es que el país es proclive a funcionar con sistemas cerrados. En cada uno cabe un político y sus amigos. Por eso cada uno tiene la razón, habla maravillas de sí mismo, decreta que hay dinero para hacer lo que su instinto populista le dicte y sin lucir irrazonable, trabaja con denuedo para cortar el plazo del residente en Carondelet. Que sea imposible prever con cordura y acierto lo que ocurrirá en 2022, habla de un país insensato políticamente e inmune ante las pruebas que tiene de que, como funciona, está condenado al fracaso. Por supuesto, el presidente tiene una misión y una responsabilidad sin par. Por eso el 2022 podría depender de tres incógnitas. Una, si el presidente decide, mediante un gesto vanguardista, proponer un sistema abierto para romper el statu quo. 2, si encuentra interlocutores para hacerlo. 3, si la sociedad civil interviene y fuerza a los actores políticos a salir de sus respuestas automáticas y trilladas. Ilusorio puede ser, pero lo demás es puro remake. José Hernández, 4 Pelagatos. Los socavones, artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. Zaruma, hermosa ciudad patrimonial de la patria en la parte alta de la provincia del Oro, está viviendo una tragedia de riesgo avisado, previsible y esperable por la irresponsabilidad de muchas personas y la falta de controles y de autoridad. La riqueza aurífera de la olla de Zaruma, nos relata Pío Jaramillo Alvarado, fue explotada desde antes de la dominación incaica por asentamientos de origen cañari. Con la conquista española el año 1549, Alonso de Mercadillo funda para España la ciudad y el año 1559 se le dio la jerarquía de villa con el nombre de San Antonio del Cerro Rico de Zaruma. Para la explotación del mineral se trabajó en tajo abierto, mina expuesta, pero también bajo formas de socavón, hoyos y túneles. Los mayores volúmenes de oro se extrajeron con el paso de los años, pero las formas precarias de explotación subsistieron arrancando lo que puedan del mineral inserto en las rocas del subsuelo. Bajo la superficie se trabajó en galerías que luego se abandonaron sin obras de remediación, subsistiendo siempre los que hacen minería ilegal.
Los pesos de la ciudad en su superficie y para arriba y sus vibraciones han precipitado que aparezcan los socavones, sobre lo que todavía hay riesgos mayores a las destrucciones ya producidas. La ciudad se hunde porque se multiplican los huecos bajo la superficie, los que se tragan a lo que está sobre esta. Indispensable atender a los afectados, a los que están perdiendo sus viviendas y bienes de hogar, y a la ciudad en su infraestructura, al mismo tiempo que deben ejecutarse obras de remediación en el sitio, pero también trabajos de prevención y de remediación en otros espacios que similar tragedia pueden aparecer. Y no solo hay socavones materiales, se multiplican los túneles y galerías de corrupción como realidad en nuestro país. De ser cierto que sobre 4 generales de la Policía Nacional, reintegrados en días recientes por fallo de un juez constitucional, separados meses atrás sin invocárseles esa tacha, hay indicios de que son narcogenerales. ¿Alguien podría pensar que son los únicos narcopolicías? ¿O sus casos permitirían descubrir una red protegida y o protectora de capos de negociación de narcos? Ya hay mandos policiales procesados por el saqueo al ISPO, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, y hay un allanamiento a su fondo de cesantía. En esta columna nos hemos referido al uso de justicia constitucional por la vía de acciones de protección para no pagar en dinero créditos de la banca pública por deudores que recibieron dinero, sino con tierras algunas sin linderos definidos, para que les devuelvan garantías de mejor valor y se los libere de responsabilidad. Cada dación en pago, que significa entregar bienes que luego no pueden venderse, es un hueco que, unido a otros huecos, causa similar efecto a los socavones sobre los recursos del Estado. Y si se revisa la contratación pública, también van a aparecer los túneles y galerías con direccionamientos y exclusiones. De acuerdo que hay espacios en que debe haber reservas de información, pero lo más importante será la transparencia. Artículo de León Roldós, publicado en diario El Universo. Gracias amigos por seguirnos en Noticiero Telesucesos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Abiertos todo el año. Usted está buscando un preescolar para su niño, para su niña, y dice: estamos en diciembre, no importa, puede entrar en cualquier época del año y recibir una educación garantizada en Preescolar El Parque. Comuníquese al 0997 37 20 81. Que pasen bien amigos, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.